Noticias. Y mire, en las últimas semanas las encuestas de diversas empresas especializadas y medios de comunicación han dado muestras de las intenciones de voto de cara al 1 de julio. Pero ¿cómo funcionan y cuál es la importancia de estas herramientas estadísticas? Sobre este tema conversó mi compañero Juan Becerra con Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Veamos. Ricardo de la Peña, especialista en medición, especialista en encuestas. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme con tu público. Díganos, Ricardo, con este proceso electoral que se está viviendo en México, pues se arrojan muchos números de encuestas. Díganos, ¿cuál es la metodología que se utiliza para levantar estas encuestas? A ver, hay diversas metodologías. Diríamos que hay un bloque de encuestas que suelen coincidir en una técnica que es, digamos, la más socorrida, la más avalada, que es realizar entrevistas cara a cara en viviendas, en domicilios particulares, mediante una selección probabilística, primero de secciones electorales y luego al interior de secciones de manzanas o directamente de viviendas, y en las viviendas elegir a la persona que responda también con algún procedimiento propio de la aleatoriedad. Ese sería, digamos, el método más usual, más socorrido, más confiable. Sin embargo, hay cada encuestadoras que aplican métodos de entrevista por vía telefónica o mediante otras herramientas de acceso a segmentos del electorado. Y la población de la encuesta, pues ¿cuántas personas deben responderla para que ésta sea confiable en sus resultados? A ver, el primer punto sería la virtud de las encuestas cara a cara. Tiene mucho que ver con el hecho de tener acceso al conjunto, al universo completo de electores, cosa que la telefónica u otros métodos no permiten. Y si uno va a acceder al total de electores con 1000 entrevistados, una cantidad similar, es suficiente para contar con datos que permitan, dentro de ciertos márgenes de precisión, contar con indicadores, estimadores confiables que permitan saber dónde se encuentran las preferencias de las personas o las opiniones cuando es esto lo que estamos midiendo. Y en una encuesta para medir la intención de voto electoral, ¿se levanta en una zona determinada o se debe levantar en distintas poblaciones, en distintas ciudades, en distintos estados? A ver, normalmente cuando tenemos 1000 entrevistas, un poco más, uno elige aleatoriamente, sortea dentro del conjunto de 60 y tantas mil secciones electorales, una muestra de un centenar de secciones electorales, un poco más, y manda personal a esas secciones electorales para que en ellas realice entrevistas. Al elegirlas de esta manera, uno encuentra lo mismo secciones que están ubicadas al norte del país que al sur del país, que en las grandes metrópolis, que en pequeñas localidades, zonas rurales. Sí, tiene una distribución muy similar a la que tiene el electorado en su conjunto a nivel del país. A veces algunas casas encuestadoras, para garantizar que esta distribución se cumpla, parten de estratificaciones, se dividen el universo en urbano, rural, norte, sur, etcétera, para seleccionar pequeñas muestras de cada uno de estos conjuntos. En la práctica, uno y otro método terminan arrojando una reproducción en pequeño de lo que es el universo de los electores. Y díganos, Ricardo, después de lo vivido con el Brexit, con las elecciones en los Estados Unidos, con la paz en Colombia, e incluso con procesos electorales anteriores aquí en México, que los resultados de las encuestas han sido distintos a los resultados obtenidos en las elecciones, en las consultas, ¿es un instrumento de medición confiable una encuesta? A ver, en general las encuestas son confiables y lo que uno quiere saber es cuál es el estado general de la contienda. Si uno quiere conocer con total precisión el resultado que esperarse el momento en que se emite el voto, y las situaciones son muy distintas en unas y otras situaciones, ejemplos de los que me hablas. Caso Brexit, por ejemplo, era un evento que no tenía antecedente. Se buscaba sondear algo que no sabía realmente cómo se iba a comportar.
electorado, de lo que no tenían precedente y que había cierta incógnita. Si uno coteja lo que las encuestas mostraban y lo que ocurrió, diríamos que estaba dentro de los márgenes de precisión de las mediciones. Nada más quedaban 2 puntos a favor de permanecer en la Unión Europea, mientras que, por el contrario, resultó 2 puntos por salirse de la Unión. Esta diferencia es radical en términos prácticos, pero no es estrictamente grave en términos de márgenes estadísticos. Distinto el caso colombiano. En Colombia había problemas desde el diseño muestral, en la cobertura de los estudios. No estaban cubriendo necesariamente la totalidad del territorio de aquel país y no reproducían adecuadamente el patrón de quienes fueron finalmente los votantes y subestimaron mucho a un segmento de población rural que terminó siendo votantes en contra de la opción del acuerdo de paz, precisamente porque era una población que había sido afectada por los conflictos de guerra y habían sufrido las violaciones a derechos humanos, muchas de ellas atribuibles a la propia guerrilla. Entonces hablamos de problemas de tipo técnico-metodológico en el levantamiento de encuestas. En Estados Unidos las encuestas salieron maravillosamente bien. Las encuestas nacionales preveían un triunfo de Hillary Clinton por 2,5 puntos porcentuales, cosa que correspondía a la realidad. Lamentablemente, lo que importa para fines de Estados Unidos es los votos electorales, el reparto por estado. Y cuando uno bajaba a los estados es donde había problemas en la estimación de algunos de ellos y sorprendió, caso Florida, caso estados de la zona de Grandes Lagos, en que se preveía un triunfo de Hillary y sin embargo el que resultó ganador fue Trump. Esto mucho tuvo que ver con una muy eficiente estrategia de Donald Trump, donde en vez de ganar grandes volúmenes de votación, apuntó a ganar pequeños volúmenes de votación, pero estratégicos para ganar estados concretos que le permitieran obtener la victoria. Estas son estrategias. En el caso mexicano, normalmente hemos tenido proximidad entre medición por encuesta y resultados. Ha habido momentos en que esto no se da. Un caso, diría yo, paradigmático de separación entre lo que las encuestas vienen midiendo y lo que ocurre en la realidad pasó en 2016, en que las encuestas no previeron este elevado número de derrotas para el PRI, triunfos para PAN o PAN con PRD y tal. En cambio, en 2017 en general las encuestas sí volvieron a reflejar adecuadamente. Las encuestas para la elección federal 2015 fueron también atinadas, de manera tal que uno puede decir que en general tienden a tener proximidad. Ahora, yo creo que el problema de atinarle o no es el esencial para calificar a las encuestas. Lo fundamental es ver si su metodología corresponde a cánones científicos. Si corresponde a cánones científicos, es de esperarse que exista una proximidad y, hoy día nos estamos guiando por las encuestas, como nos hemos guiado cada 6 años por encuestas. En el año 2000, si no hubiéramos tenido encuestas, no hubiéramos sabido que el contendiente efectivo de la Bastida era Vicente Fox. En 2006 no hubiéramos sabido que era López Obrador quien contendía con Calderón y que Madrazo estaba rezagado. En 2012 no hubiéramos sabido que Josefina Vázquez Mota había quedado rezagada al 3er lugar y López Obrador había acercado a un 2º lugar frente a Peña Nieto. Hoy día sabemos que López Obrador va en primer lugar, esto coincide en todas las encuestas, y la mayor parte de las encuestas marcan a un Ricardo Anaya en 2º lugar, en una instancia que puede polemizarse qué tan cerrada, qué tan abierta es, y con un efecto, un debate que todavía estamos por conocer a cabalidad. Y entonces los datos de una encuesta, los resultados que arroja, de acuerdo a su opinión, ¿pueden influir en la intención de voto? A ver, no los datos de una encuesta en particular. El conjunto de encuestas va reflejando el clima de opinión, el ambiente de preferencias que tiene el electorado y va permitiendo al electorado reconocer las preferencias que el propio electorado tiene. Si yo ahorita saco una encuesta que diga que el candidato que va en 5º lugar trae 85% del voto, no importa que la difunda yo en cielo, mar y tierra, nadie va a creerlo.
¿sí? Y no influyen en forma alguna el voto. Las encuestas no pueden hacer ganar a un candidato que va en una posición marginal. Sin embargo, si el elector se percibe identificado con los datos que le está mostrando la encuesta, va consolidando su preferencia o modificando su preferencia, pudiendo resolver entre varias cosas, entre mantener su lealtad hacia aquel que quiere respaldar, seguir a aquel que está rezagado o bien irse con el que va de líder. Esas son decisiones personales que finalmente cada elector tiene. Yo creo que en general la ciudadanía en una gran parte forma una decisión con base en premisas que van más allá del ordenamiento de los candidatos. Que hay una parte que sin embargo lo hace de esta manera, es un derecho del elector. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Capital 21. No, al contrario, gracias a ustedes.